Hola, hola, hola. Jorge Medina, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien por acá? Un día lluvioso en Londres. Son las pasadas las 8 de la noche, a pesar de que, bueno, se nota ahí que todavía Jorge está con bastante luz. ¿Dónde estás hoy día, Jorge? Yo vivo acá, estoy acá en mi casa, vivo en San Fernando, acá en la sexta región. Quiero agradecerte la oportunidad de poder estar acá, de poder conocerte en esta entrevista y poder, digamos, contar mi experiencia a nuestros seguidores y a la gente que te sigue a ti también en tu canal. Buenísimo, directo de la región del Libertador, eh, Así es. como leí por ahí. Hoy quería partir por tus motivaciones. Bueno, tú en Twitter pones ahí Jorge Medina 2037. Primero preguntarte por el 2037 y bueno, Jorge invierte. Entonces, Así es. cuando quieres contarnos desde tu perspectiva. Así que partamos por ahí. ¿Cuáles son las motivaciones por crear esa cuenta y por hacer la divulgación en el fondo de tu experiencia, de tus anécdotas y de tus inversiones en el fondo? Claro, mira, yo le puse Jorge 2037 porque yo tengo 52 años, ¿ya? Llevo más de Que no 30 se años le note, trabajando, aunque no se le note en los aunque 52 años. es, por lo menos debo demostrar unos 42, lo que me dices por ahí. Entonces, 2037 es la edad cuando yo cumplo, si Dios quiera, 65 años, que es la edad oficial, digamos, de jubilación, aunque eso es una edad que uno puede jubilarse, pero no está obligado, ¿cierto? Que es un mito de que uno dice, ah, voy a trabajar hasta los 65. No, yo tengo mucha gente que conozco que trabaja hasta 70, 75 años. En la medida de lo posible uno puede seguir trabajando, pero es la edad que uno ya puede decir, ya en realidad me quiero jubilar. Entonces, 2037 es el año y es mi target objetivo de lo que yo estoy haciendo como inversión a largo plazo, ¿ya? Si bien tengo una cartera especulativa de corto plazo, que es para buscar un poco más de crecimiento, estoy armando una cartera para tener un complemento a mi futura pensión, porque lamentablemente acá en Chile con el tema de AFP, que está bastante, digamos, peleado, sabemos que un 10% mensual para una jubilación que dura larga, porque hoy día la gente, vivimos más, ¿cierto? Una persona a los 65 años va a estar por lo menos 20, 30 años viviendo en su pensión, es matemáticamente imposible. O sea, ningún sistema del mundo va a vivir con un 10%. Lamentablemente el sistema se diseñó de esa manera. Hoy día estamos viendo las consecuencias, ¿cierto? Las pensiones son muy bajas. Entonces, lo que a mí me motiva, y es un llamado también a toda la comunidad y a quienes nos siguen, tanto en tu canal como en el mío, de que tengan que aprender, ¿cierto? Que tengan que esforzarse por aprender un poco de educación financiera, de instrumentos financieros, y que empiecen a formar un capital. ¿Ya? Porque ese capital le va a permitir un complemento. Si no se trata, digamos, de tener riqueza, porque a muchos les cuesta un poco, pero más que nada lo que yo quiero demostrar es que con un poco de disciplina, ¿cierto? Hoy día hay muchos instrumentos financieros disponibles, de bajo costo. Yo tengo 52 años y como te comentaba antes que empezáramos en vivo, eh, no había mucha oferta de activos, ¿cierto? Las barreras de entrada eran altísimas, había montos mínimos de inversión. Hoy día prácticamente inviertes desde 1.000 pesos, prácticamente, o 5.000 pesos en cualquier plataforma, con costos mínimos, con mucha información. Hoy día YouTube es una enciclopedia en vivo y en directo. Ahí puedes escuchar muchos consejos, cursos, todo de manera gratuita. Por lo tanto, hay instrumentos financieros hoy día que están las herramientas para que la gente joven, así como tú, Carlos, que tienes 32 años, ¿cierto? Yo tengo un hermano 34, menor de 34. 37, 34. Yo tengo mi hermano menor que es profesor de inglés, vive acá en San Fernando también y él tiene 37 años y se llama Felipe. Yo le digo, Felipe, aprovecha el conocimiento que ya tienes porque lamentablemente a mí me habría encantado tener tu edad. Porque lo que yo descubrí, lo descubrí hace 4 años atrás, el año 2000, el año 2019, cuando recién partió todo el tema, si Mm, bien siempre he invertido, pero a través de YouTube, ¿cierto? Empecé a descubrir otro mundo, ujú. ¿cierto? A querer aprender de los grandes inversores, ¿cierto? Aprender a descubrir qué era un fondo indexado. Entonces me empecé a interesar, ¿cierto? Me he suscrito a varios de este tipo de información y empecé a hacer, digamos, a buscar otros instrumentos, salirme de los fondos mutuos clásicos, ¿cierto? O del depósito a plazo, que a muchos les gusta. Yo nunca me han gustado los depósitos a plazo, no invierto nunca en depósito a plazo. Nunca, no sé por qué no me gusta, es demasiado conservador para mí, pero tampoco soy tan arriesgado. Entonces, empecé a buscar otro instrumento, empecé a abrir cuentas, ¿cierto? Internacionales, como por ejemplo Netoro, el año 2020.
antes de la pandemia, y empecé a conocer los instrumentos, pero como era algo nuevo para mí, era comprar y vender. Ujú. Me gustaba la empresa, compraba la acción. La manejaba 2, 3 días, veía que caía, me asustaba, la vendía. O al revés, me ganaba un poquito, 10% la vendía. Entonces empecé a jugar mucho con el tema, pero también me sirvió para conocer cómo funciona. Por el tema de los retiros, ¿cierto? Porque hay gente que uno le pregunta, oye, pero ¿es confiable la empresa? ¿Cierto? ¿No es estafa? ¿Cierto? ¿Cuántos días se demoran los retiros? ¿Cierto? ¿Qué comisión te cobra? Entonces yo en mi canal, digamos, en Twitter, en X, publico lo que yo hago. Cuando compro, ¿cierto? O cuando descubro un activo nuevo, lo doy a conocer para que lo investiguen. Oye, ¿sabes qué? Salió un ETF apalancado, ¿cierto? De MicroStrategy, llega un 50% en 5 días. No para que inviertan en él, pero son instrumentos que van apareciendo en la bolsa, ¿cierto? En Estados Unidos sobre todo, y son oportunidades de inversión, pero cada uno tiene que ver dentro de su perfil de riesgo y el riesgo que quiere estar dispuesto a subir. Los fondos apalancados son buenísimos cuando suben, pero pero son terribles cuando bajan. Seguro, claro, se te multiplica. Obviamente, bueno, la palanca es eso, al final. Claro, sí, Un pequeño movimiento en el instrumento, exacto, el activo subyacente, se te multiplica por 3 o por 5 el porcentaje de apalancamiento en el que. exacto. Súper. Oye, vamos a volver al día de hoy, en el fondo, a la contemporaneidad. Pero antes de eso quiero ir un poquito más atrás. Eh, ¿Ya? Quería hablar en el fondo, tu crianza con el dinero. ¿Cómo se hablaba del dinero en tu casa cuando estabas creciendo? Me contabas fuera de la grabación que tienes, que en el fondo son tres hermanos. ¿Cómo eran las conversaciones alrededor del dinero cuando estabas Mira, creciendo? en realidad yo de niño, de muy pequeño, me acuerdo que ahorraba dinero en una caja de fósforo, con monedas de a peso, de 1 peso, y llenaba las No cajas. caben muchas monedas de peso en una caja de fósforo. No, pero cargo. Pero es que las monedas eran chicas también. Entonces en ese tiempo mi mamá me regaló un chanchito plástico, de estos chanchos de ahorro, de color naranja. Esa fue mi Ujú. primera alcancía. Y empezaba, yo siempre, digamos, he tenido nací, digamos, con esa inquietud de poder juntar algo de dinero, eh, más que nada como acumulación de riqueza o como un respaldo financiero para algunas cosas. Yo vengo de una familia de origen humilde, mi papá trabajaba en el campo, mi mamá dueña de casa y asesora de hogar, y yo soy el hijo mayor, ¿ya? Y en realidad no hablábamos mucho de finanzas, porque mi papá siempre se dedicaba al trabajo, ¿cierto? Y, y digamos, una vida bien sencilla y austera. Pero a mí siempre me llama la atención el dinero, siempre me gustó. Siempre me gustó tener platita ahí guardadita, ¿cierto? Nací de esa manera. En realidad no te puedo decir que en la familia conversaba, porque mi otro hermano, no, cuando éramos más jóvenes, nunca hablamos de dinero, en realidad. Y eso tampoco tenía un familiar, un tío mayor que me aconsejara, ¿no? Yo por las mías empecé a juntar mis chanchitos, mi Ujú. papá me abrió una cuenta de ahorro del Banco Estado, la típica cuando uno la ¿La abrió el típica año dorada? 85. Sí, mi papá la abrió el año 85, le abrió una cuenta de ahorro a mí y a mi hermano el mismo día, y ahí tenía 13 años. Y ahí, como mi papá siempre había que yo juntaba plata, me abrió una cuenta de ahorro. Y empecé a ir al Banco Estado y depositaba en mi cuenta de ahorro. Entonces hacía la fila, me acuerdo, todavía me acuerdo, largas filas en el Banco Estado en San Fernando. Hasta el día de Y hoy. así, pues. Después ya empecé a estudiar, ¿cierto? Trabajé en el liceo comercial en San Fernando, estudié venta y publicidad. Lamentablemente por el tema económico no fui a la universidad en esos años, siendo uno de los mejores alumnos de la carrera, del liceo. Saqué el primer lugar, digamos, durante los 4 o 5 años que estudié. Y mis profesores me decían, Jorge, da la prueba, te va a ir bien, todo el tema. Pero yo no tenía, lamentablemente, el apoyo ni económico ni emocional de que, oye, puede ser. Bueno, lamentablemente las cosas se dieron de esa manera, pero cuando empecé a trabajar, hice práctica laboral en una tienda en San Fernando y apenas recién egresé, estuve 5 días en la casa después de egresado y me llamaron a dar una entrevista. Me llamó mi profesora jefa, me dijo, están buscando alumnos en práctica, así que no disfruté nada la licenciatura,
me puse a trabajar al tiro. Y Partí con hice la la- práctica 3 meses y en la empresa pusieron, ¿por cuánto tiempo usted se quiere quedar? Muchos pusieron, solamente quiero hacer la práctica, o yo puse, quiero entrar a esta empresa y seguir trabajando. Así que les pareció bien, digamos, mi trabajo. Yo trabajaba en venta, vendía electrónica en línea blanca, electrodomésticos, y, y me contrataron. Estuve tres años en San Fernando. Ahí tenías, ¿qué? 18, 19 años. Sí, tenía 18, 19 años, sí es, sí. Y Súper estuve 3 años joven trabajando, para sí, empezar a trabajar. estuve 3 años trabajando en una tienda y el dinero que ganaba, me acuerdo la primera vez, primer sueldo, y eso yo creo que le pasa mucho, no había qué hacer con la plata, la guardaba en un cajón así de madera, ahí dejaba todo el sueldo, porque como vivía con mis papás Claro. y Ni un no gasto. había ni un gasto, entonces igual yo como hijo mayor siempre he sido consciente de las carencias que teníamos en esa época. Empecé a comprar cosas para la casa, televisor a color. Por ejemplo, yo a los 18 años no tenía televisor a color. Yo me crié viendo los monitos animados en blanco y negro. Entonces, ver cosas después en color igual para nosotros era tremendo esto. Y gracias a mi trabajo, digamos, toda mi familia pudo acceder recién en esa época a un televisor a color, imagínate. Yo vendía esos televisores, pero yo no tenía. Yo vendía televisores a colores y en mi casa no, yo vivía en blanco y negro. Y sí, pues, entonces de a poquito fui aportando a mi hogar, porque ya mi papá trabajaba, mi mamá también, y empecé a aportar yo también. Y bueno, y siempre me he guardado una parte para mí, para ahorrar, sin ningún objetivo, siempre con el sentido de ir haciendo crecer mi cuenta, va acostado ya con mi libretita, ¿no? A depositar, ¿cierto? Seguías con tu libreta dorada Sí, todavía la tengo. cuando trabajabas. Sí, sí. Trabajé 3 años en San Fernando y un colega se fue a trabajar a Falabella, a Rancagua, el año 93. Y él se fue en abril y yo me fui para allá, él me llamó, me dijo, hay una vacante, te quieren conocer, porque él había hablado de mí. Y entré en noviembre del 93 en Falabella, Rancagua. Ahí estuve 5 años en Falabella. Y allá también, pues allá iba a Banco Estado de Rancagua a depositar. Buenísimo. Sí, de ahí mantenía mi saldito. No era mucho, no ganaba tanto tampoco, pero cuando uno es soltero no tiene mayores gastos. Ujú. Y ahí recién Y en el fondo te fuiste a ir a Rancagua, te fuiste de la casa. sí, a los 21 años yo me fui de mi casa. De ahí no volví más. Ujú. Tenía 21 años. Allá me arrendaba una pieza con mi compañero y un amigo más, éramos tres, en Rancagua Sur, ¿cierto? Y ahí empezamos, ¿cierto? Empezamos ahí, bueno, había más ofertas, digamos, había más bancos en ese tiempo, estaba el Banco Santiago, el Banco O'Higgins, habían bancos que en San Fernando no habían. Y como te contaba antes de la grabación, empecé a ver el tema de los fondos mutuos. Yo te contaba que antes, que cuando estudiaba, yo estudié en el comercial, estudiaba en la tarde y tenía un kiosco de diario a una cuadra de mi casa. Y la señora me tenía re buena porque yo le compraba diario siempre y conversábamos. Y a veces me los prestaba para leerlo. Y a mí siempre me gustaba el tema económico, porque como yo estudié venta y publicidad, me gustó el tema de la economía cuando estaba en tercero medio. Me gustó el mundo de la economía. Entonces empecé a leer economía de finanzas y empecé a ver el mundo de la bolsa, los fondos mutuos y eso. Como yo ya ahorraba en mi libreta de ahorro, empecé a abrir un poco la mente, Ujú. ¿cierto? Y me interesó el tema de los fondos mutuos, sin saber mucho lo que era un fondo mutuo. Y salió un ranking de fondos mutuos ahí en el Mercurio, me acuerdo. Yo también lo compré el día domingo, veía el ranking de la semana, los fondos mutuos más rentables, renta fija, renta variable. Sin saber mucho, un día en Falabella, estaba al lado, muy cerca del Banco Higgins. Y fue un día a buscar un folleto, decía Fondo Moto O'Higgins Acumulación. Y salían una pila de monedas ahí bien bonitas. Buen nombre, acumulación. Acumulación, bueno, sí, pues, buen nombre. Así que me gustó el nombre, no sabía en qué tipo de instrumento invertía. Fui un día, giré dinero de mi cuenta del Banco Estado, invertí 200.000 pesos en esa época, de esa época. Me atendió una señorita y como yo ya sabía a lo que iba, me dijo, ya, joven, ¿qué necesito? No, quiero invertir en este fondo. Le mostré el folleto. Ah, ya, ningún problema. Me hicieron los papeles, firmé los contratos, pasé por caja, mi primer depósito. Y yo me iba al folleto nomás todos los días, pucha, a ver cuánto me iba a ganar, pero no tenía idea. Veía el diario Mercurio, la rentabilidad de la semana, ya. Hasta que un día lo saqué. No me acuerdo después qué hice con esa plata, si la devolví a la cuenta o fui a otra cosa.
Y esa fue mi primera experiencia en un fondo mutuo. Y el año 99 eh, entré a la banca, ¿ya? Entré a trabajar al banco BCI. Trabajé 15 años en BCI. Y en BCI conocí más del mundo financiero, ¿cierto? El banco estaba suscrito al diario, al Mercurio. Yo, después de las 2 de la tarde, cuando dejaba la atención de público, la hora de almuerzo, me comía el diario entero. Toda la parte de finanzas lo leía completo. Y empecé a interesar de la noticia económica, del día a día, de la empresa. Y, y había un fondo mutuo también y correr de bolsa. Y como te comentaba antes, me gustaba la empresa Chilquinta por el nombre nomás, pero encontraba entretenido el nombre, me gustaba el precio, valía 200 pesos por acción, la empezaba a mirar, estuve varios meses mirándola, veía la cotización diaria, la rentabilidad, sin saber mucho, yo por las mías no. Ujú. Hasta que un día hablé con un colega que trabajaba, que era el cajero tesorero, que era el que atendía a los clientes, y abrimos una cuenta en la misma corona del banco. Invertí 200.000 pesos, me acuerdo, eso fue el año 2000. Ya, sin saber mucho en qué me había metido, a los pocos meses, 2, 3 meses después, 4 meses, sale una noticia de que el controlador de Chilquinta, que era Telecom Italia, que yo no tenía idea que era el dueño de Chilquinta, le vende el 50% de participación a Entel. Y dije, iba a pagar 200 pesos por acción a todos los accionistas. Así que imagínate, Tremendo. recibí el doble del capital por concepto de reparto de utilidades, etcétera, etcétera. Pero el día que... Y el cambio de nombre de razón social ya no se va a llamar más Chilquinta, se va a llamar Almendral S.A. actualmente. Y el precio se fue de 200 pesos, 280, se fue como a 54 pesos el día que pagaron los 200.000 pesos a todas las cenas. Nos diluyeron enteros, de que ahí también hay... Pero Claro, pero a ti, finalmente, pero a ti como inversionista retail estabas feliz igual porque te habían sí, llegado la misma plata líquida. exacto. Sí, claro. Sí, igual me quedé con el Delta, así que después la vendí, después compré Entel para probar, porque ya como ya había era mi primera acción en bolsa, Mm. compré Entel. Entel la tuve un poco tiempo, no, en realidad no gané nada, creo que perdí un poco y así fue. También compré, en ese tiempo estaba un fondo mutuo que se llamaba, era de alta tecnología, estaba yo no tenía idea de la burbuja.com en esos años. No tenía idea que estaba comprando justo en el pic, ya la burbuja había caído. Reventando la burbuja. Claro, compré un fondo mutuo que se llama Tecnología Global, me acuerdo. Invertí 500.000 pesos en ese fondo. Yo ganaba 130.000 pesos en el banco. Ya tenía un sueldo de medio de cajero, media jornada, hasta las 3:30 de la tarde. Eh, Imagínate lo que es invertir 500.000 pesos de un sueldo de 130.000. Claro, Es harta cuatro, plata. cuatro sueldos de Son una. 4 sueldos, claro. Y me gustó el nombre, me gustó la ficha, porque eran unas tarjetitas de cartón a todo color. Invierte aquí, que invierte, bla, bla, bla. Compré cuando iba cayendo como 800 pesos, 865 me acuerdo, algo así. Compré 500.000 pesos. La tuve 2 años. Todos los meses caía, 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 caía. Al final me quedé como con 100.000 pesos. Uf, qué duro, Perdí casi todo el capital. qué Sin duro. saber lo que era, en realidad. Buena, No buena tenía lección en todo caso. Ni siquiera sabía por qué había caído. Años después, ya cuando empecé a aprender más cosas, supe en qué me había metido. Como que Había metido en la burbuja, uniste los puntos y decías, ah, fue como compré en el peor momento posible. claro, pero no sabía. Me gustaba el nombre, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que a Oye, muchos y también eso, les pasa, por eso es importante tratar de, antes de, no más que entusiasmarse por el nombre o que hoy día mismo la inteligencia artificial, ¿cierto? Que tantas cosas que se prometen, leer un poquito, investigar, ¿cierto? No llegar y menos poner tanto dinero. Yo puse en relación a mi sueldo casi 4 sueldos, entonces imagínate lo que significó 2 años ahí aguantando las pérdidas y al final vendí lo poco que tenía. Y después claro, también invertí en la Polar, mm. cuando iba cayendo también. También perdí ahí Ha estado harto. Sí, he perdido en harta todos los plata. épicos, todas las épicas chilenas. Sí, acciones chilenas, sí. Oye, ¿y Así cómo eran las comisiones en esos tiempos? Cuando partiste Mira, en en esos la tiempos las bolsa. comisiones, me acuerdo, por ejemplo, los fondos mutuos accionarios han ido bajando en la banca, pero un fondo mutuo accionario, por ejemplo, que invirtiera en Asia, en Estados Unidos, te cobraba el 5% anual, que si lo comparamos los precios de ahora es pero altísimo, ¿cierto? Si lo comparas con un ETF,
¿cierto? Que te cobran 0,03, ¿cierto? El más bajo, Ujú. es mucha plata, ¿ya? Claro, asegurado el Y banco. asegurado el banco porque esa es la utilidad de ellos, pues, independiente si sube o baja, ellos te cobran el 5 al año. Claro, sobre los Eh, fondos administrados. Claro, entonces el riesgo de ellos es cero, siempre van a ganar. Y Ujú. eso es lo que la gente no sabe, se Sí. olvida de los costos, Y porque el riesgo, para tú ganar tienes que, o sea, aunque rente muy bien, no sé, sube un 8%, tú al bolsillo va a ser un 3 porque ya exacto, partiste de 5% atrás. exacto, hay un costo hundido ahí que uno no lo sabe cuando empieza, porque se va por el nombre, Estados Unidos está creciendo, en un año subió 40%, ok, uno piensa que me voy a meter porque soy un 40 para ganar otro 40, pero ese 40 ya está descontado el 5% de la comisión de la administradora. Claro, Entonces, claro, la gente y después eso no lo sabe, ¿ah? cuando publican la rentabilidad, hoy este fondo rentó 9%, y después, claro, pero yo te cobré una comisión de 6%, entonces al final Exacto. del día igual no rentaste el 9%. O sea, Claro, es bien engañador es bien engañado, sí, esa sí. forma de presentar la información. Claro, ahora afortunadamente con estos años, han pasado hartos años, ya varias décadas, ya hoy día está un poquito más competitivo, igual siguen siendo caros todavía los fondos mutuos locales, ¿ya? Yo no invierto en fondos mutuos hoy día locales por lo mismo, porque siguen siendo demasiado caros. Promedio, hoy día estamos hablando el que cobra más en el sistema financiero, promedio 3% un fondo accionario, que sigue siendo altísimo. Ujú. Claro, o sea, es una locura comparado con o armar tu propia cartera o derechamente ir con estas eh, plataformas más modernas en que te cobran cero o muy cerca de 0% Exacto. por administrar un fondo. Así es. Y lo otro también que uno va aprendiendo también, bueno, con el tiempo y con los años, de que una comisión alta a largo plazo te come mucha rentabilidad. Ujú. Te puede comer hasta un 30-40% de lo que tú podrías haber ganado en 20 años, por ejemplo. Totalmente. Entonces, es un tema súper súper relevante que la gente no lo sabe. Ujú. De eso nos pasa a todos. Totalmente. Oye, entonces, viendo como tu historia, nos decías que el 2019, el 2020 tuviste como un cambio de un chip, una, no sé, iluminación, en el fondo, porque, bueno, invertías desde siempre, de los años, desde el que partiste trabajando. Claro. ¿Qué hito tuvo que pasar ese 2019, 2020 para que tú empezaras a pensar como más serio en una planificación más de largo plazo, decir, oye, en realidad tengo que pensar que en, no sé, 20 años me voy a estar jubilando, 2037 se acerca. ¿Qué pasó en esos años que tuviste este cambio de switch? Bueno, bueno, pasó con el tema de la FP, por ejemplo, ¿cierto? Yo siempre tuve cuenta 2 en la FP, toda la vida. Siempre fui uno de los primeros que no abrí cuenta 2 cuando salió el tema de los multifondos, ¿cierto? Me acuerdo la crisis del año 98, la crisis financiera, ¿cierto? Donde el fondo A cayó 40%. Yo estaba en el fondo C, así que mi fondo C perdió el 20%. Pero me acuerdo de una persona, que era uno de mis jefes de operaciones del banco, que en esa época él tenía 52 años Ujú, y perdió el 40% en el fondo A. En esa época, los vendedores de FP, todos te recomendaban el fondo A porque el fondo A cuando partió el multifondo el 2002, ¿cierto? Las renterías eran pero extraordinarias, fueron años muy buenos. ujú, Pero hasta el año 2008, cuando fue la primera vez que se pusieron a prueba, digamos, ujú, y la gente como que logró entender un poco de qué es lo que era el riesgo, porque la gente no sabe lo que es un fondo A, no sabe lo que es un fondo B o un fondo C. Lo ve como una letra y le dicen, no, ¿sabes qué? Invierte en este. Mira, el fondo A del año pasado ganó 20%. Ah, me voy a cambiar de fondo. Pero no saben qué instrumento está invirtiendo. Entonces, el año, digamos, de la crisis financiera, ¿cierto? El año 98, 2008, perdón, no 98, esa es la crisis asiática. El año 2008, el fondo A cayó 40%, yo estaba en el fondo C, y, y uno de mis jefes, jefe de operaciones, en esa época tenía 52 años, perdió el 40% de su dinero. ¿Y cuál fue el error? Que se cambió de fondo, ujú. porque como todos los fondos cayeron, todo el mundo te decía, ándate del fondo E.
refúgiate, sin saber que fue el error más grande que uno puede haber cometido. Nunca Porque te comiste nunca recuperó esa plata. nunca se recuperó. O sea, si la recuperó como 10 15 años después. El problema es que si tú tienes 52 y te va a demorar 10 años en recuperar tu dinero y vas a tener 60, te va a pillar. Entonces yo también empecé como a preocuparme un poco más por mi futuro, Ujú. digamos, a pensar un poquito más en largo plazo, ¿cierto? Y decir, ya, en realidad voy a empezar a también, como siempre me gustó el tema de inversiones, el dinero siempre lo he querido tener para, junto con hacerlo crecer, ¿cierto? Buscarle un objetivo. Entonces dije, este va a ser mi objetivo. Voy a empezar a invertir, digamos. Empecé a invertir en fintech también, ¿cierto? Y compré criptomonedas también, partí con el tema de Bitcoin en eToro, abrí una cuenta de eToro en el año 2020, donde empecé a tradear prácticamente, porque no te puedo decir que fui inversionista a largo plazo, pero ensayo y error, ¿cierto? Ir aprendiendo, ¿cierto? Ir comprando ciertos instrumentos, pero tuve la experiencia de qué significaría una cuenta, hacer los retiros, porque muchos me preguntan, oye, ¿te entregan la plata? ¿Cómo te lo depositan? Y la gente desconfía mucho de estas de las fintech hoy en día, todavía, ¿cierto? Encuentra que son como medio bichos raros, siento que hoy día está casi todo regulado prácticamente. Entonces, eso fue, digamos, una de las causas y le puse, yo mi cuenta de Twitter la abrí en 2017 y le puse 2037 precisamente por el tema de cuando yo tenga 65 años en ese año. Perfecto, así que en esa crisis en el fondo bueno, el 2008 fue como uno de los primeros gatillantes para que te abrieran los ojos. Fue un sacudón, claro. El hecho de trabajar en banco, ¿crees que te ha ayudado? O sea, yo nunca he trabajado en banco y por eso te pregunto, quizás en el banco es como mucho más natural y abierto el hablar de dinero. O sea, que tu jefe te haya comentado, hoy perdí el 40%, me imagino que eran conversaciones un poco como de la típica conversación de pasillo, en el café o en el almuerzo, en que tú vas conversando este tipo de cosas. Sí, pero mira, no por trabajar en un banco es porque así uno tenga más. Lo que pasa es que el tema de finanzas no es muy común hablarlo. La gente es muy desconfiada, muy recelosa. Ujú. Y no es abierta a hablar de finanzas en inversión. Entonces, el tema de la FP era porque era noticia en los diarios, en la televisión, para todo el día hablando de la crisis financiera. Entonces, todo el mundo estaba asustado. Les preguntábamos a los vendedores de la FP, oye, ¿qué onda? Escucha que ellos me decían, cámbiese de fondo, todo ese tipo de cosas. Entonces, independiente de que haya sido un banco o no, era un tema recurrente porque era noticia ya, era la noticia a nivel mundial. Entonces, era así. Y como te digo, no, como cualquier trabajo nomás, el tema a mí me ayudó harto, digamos, a aprender, porque me leía todos los folletos, empecé a investigar de los fondos mutuos. El tema costo todavía no lo veía, ¿no? Eso lo aprendí después, ¿ya? En qué tipo de instrumento invierte, empecé a invertir también en fondos de renta fija en UEF, una rentabilidad más o menos acotada para esos años, ¿cierto? Ya dejé de ahorrar en el Banco Estado y empecé ya directamente con fondos mutuos. Ujú. Y el fondo mutuo accionario y también algunas acciones. Te comenté que había comprado la Polar cuando cayó el año 2011. Ahí perdí todo también. Sí, te Ah, quedaste en pelota. Eh, para mí era una decepcionante. oportunidad porque había bajado de precio, pero no sabía el trasfondo de la noticia. Entonces compré como a 1.800 pesos la acción. La acción en esos años era furor la Polar, era furor. Sabes que yo veía Nadie gente sabía, que bueno, nadie sabía, nadie sabe, por pero algo era, que antes explotó. antes de la noticia de los fraudes que hacía la empresa, fue, era la acción de moda de la bolsa. Y yo conocí profesores jubilados que iban con sus hijos y guiados por los hijos, pusieron todo su dinero en la Polar, Ujú. todo su dinero. Gente perdió mucha plata. Sí, yo igual Y conozco un caso bien cercano, sí, el sí, abuelo de un amigo que, claro, el corredor le dijo, vende todo lo que tengas y mételo claro, todo a la Polar, sí. porque sí o La, sí va a seguir subiendo. Y la después Polar era la estrella de la se bolsa. fue en cero, así Sí, realmente literal cero. Eso, pero, cuando sí, te dicen, oye, que una acción puede bajar a cero, bajan a sí, cero y sí, pasa. Entonces, pasa. y realmente duro, porque perdió así años de ahorro. Entonces la acción llegó como a 3.500, 3.600 el tope de la Polar en la bolsa. Y cuando empezó a caer por el tema de los escándalos, yo sin haber indagado más y llevándome por la emoción, cuando cae a 1.800 dije, esta es una oportunidad de compra. Está cayendo, compré. Y sigo cayendo. Problema que hasta el día de hoy. Claro.
Claro, y hoy día, bueno, no sé cuánto está hoy día, pero vale 100 pesos la acción, una cosa así. Menos, creo que vale como, no sé, Nueva, ni nueva siquiera, la ni siquiera volar. miro el precio. Una locura. Sí, pero hay gente que perdió mucha plata. Me da pena porque gente, Ujú. bueno, no eran decisiones de los papás, pero influidos por los hijos, ¿cierto? Que, oye, me dieron este dato, sacaron los ahorros de su vida y los tiraron solamente en una acción. Y ahí también el tema de diversificación es importante también, porque no hay que dejarse llevar solamente por la acción del momento, como por ejemplo hoy día podría ser Nvidia, Ujú. ¿cierto? Que está muy común, ¿cierto? En la bolsa actualmente, está las tecnológicas, ¿cierto? El tema de la inteligencia artificial, Ujú. como que uno se le nubla un poco la vista, porque todo el mundo habla maravillas de lo que viene, ¿cierto? Tal como pasó con la era del Internet, ¿cierto? En los años 90. Entonces, hay gente que puede ganar mucha plata, pero cuando tú a veces te quieres meter, te metiste en el pic de la inteligencia artificial y empezaste después a caer, pues. No vas a tener nunca los rendimientos que tuvieron las primeras personas. Entonces, yo creo que hay que evitar un poco el ruido de querer llevarse por la acción de la moda. ¿Ya? Sí, Yo creo que eso llama a... hay que gestionar el riesgo Sí. y bueno, y la gran manera de hacer eso es finalmente diversificar y no estar metido con todo tu dinero en un solo instrumento. No, por supuesto que sí, claro. Digamos, y ser un poco, no fijarse expectativas muy altas, porque uno de repente quiere invertir y ganarse un 30% en 2 días, o ganarse un 150%, pero como las acciones son, en este caso, son muy, digamos, volátiles, ¿cierto? Uno no tiene el estómago realmente para aguantar que en un día malo cae 8%. Ujú. Uno se asusta también. Lo que te comentaba delante de la entrevista de que en nuestro cerebro, ¿cierto? Aunque tengas un 30% de utilidad en tu cartera de inversiones, si cae 5% te asusta y empiezas a vender. ¿Por qué? Porque nos duele más, ¿cierto? Las caídas que las ganancias. Ujú. Entonces, el tema de gestión de riesgo es muy difícil a veces de manejar. Totalmente. Oye, y ya, entonces, como terminando con tu evolución, por así decirlo, como tuya como inversionista, ¿cómo inviertes hoy en día? Porque yo hoy día, o sea, veo tu cuenta de X y claro, estás todo el Sí, día, todos los días publicando, hoy encontré este nuevo fondo, sí. ¿qué está pasando ahí? ¿Como que tú estás como invirtiendo pequeños montos en cada uno de ellos o haces como un retiro de todo y vas por el nuevo instrumento que vas Sí, encontrando o invirtiendo? mira, al ¿Cuál es tu principio, pensamiento? ya mira, tengo en este momento dos carteras de inversión. ¿Ya? Una que es más especulativa a corto plazo, que la tengo en Cesti, donde estoy con ETF apalancados también, y una cartera de jubilación, que le pongo cartera de jubilación que es un poquito más una mirada más a largo plazo, ¿cierto? Más tranquila. Ujú. También, pero no, yo una vez publiqué que cuando uno elige los activos, no es que estén escritos en piedra, es decir, me voy a quedar con 5 por 30 años, no. Son los que a mí me gustan en estos momentos, con los cuales yo considero, con base a lo que he podido, la información que he podido obtener, ¿cierto? De otras personas, viendo los gráficos. Me gusta ver mucho el tema gráfico. Hoy día con la inteligencia artificial, Carlos, a través de aplicaciones, hoy día te ayuda mucho a hacer de repente, por ejemplo, proyecciones. Ujú. Yo tengo la inteligencia artificial de Fintual, que es bastante buena. ¿Ya? Meta también tiene ahora en nuestro teléfono la inteligencia. Tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial. Le pregunto, por ejemplo, rentabilidad promedio anual, últimos 15 años de Apple, por ejemplo. Ujú. Entonces me dice, la acción de Apple, últimos 15 años, tiene un promedio de 35%. Ya. Y Yo voy como haciendo, para hacer doble clic en eso, sí, em, ¿interactúas con la inteligencia artificial de Fintual o de Meta directo sí, por WhatsApp? ¿Lo haces por WhatsApp? sí, lo hago por el WhatsApp, sí, Ya. ¿Y sí, qué porque, tipo de preguntas les haces? Como para, no sé, alguien que nos esté escuchando, oye, no tenía idea que esto existe. ¿Qué tipo de ah, preguntas o qué cosas qué tipo de información le puedes pedir a estos chatbots claro. que te entregue? Mira, por ejemplo, a veces el chat se marea, ¿ya? Y a veces no te da información exacta, tú la sabes al tiro. Pero, por ejemplo, te permite hacer gráficos. Entonces, yo primero hago la pregunta, por ejemplo, quiero armar una cartera, ¿cierto? O sea, primero yo voy viendo videos de otros inversionistas,
por ejemplo, quiero hacer un poco de meta, ya, puedo ver eso, las proyecciones, ¿cierto? El tema de los ingresos, ¿cierto? Las proyecciones y los precios. ¿Ya? Y entonces le pregunto, veo los gráficos de Meta también, el último año, ¿cierto? Yo uso la aplicación de Yahoo Finanzas, ahí es donde hago lista de seguimiento, pues Yahoo Finanzas, que es una aplicación súper simple, ¿ya? Pero hay varias más que son más completas, como Investing, ¿cierto? Y otras más, Alpha, Sekin Alpha, que también la tengo, que es bastante buena, pero está todo en inglés. Pero, por ejemplo, Yahoo Finanzas en español es impecable. Y muchos me preguntan, oye, ¿esta foto de dónde la sacaste? Yo todo lo que publico son de Yahoo Finanzas porque es súper simple y los colores son bien atractivos y súper sencillos de explicar. Esta es la rentabilidad, últimos 5 años, últimos 30 días, etcétera. Ujú. Y ese me lista de seguimiento que yo miro. Son los precios, yo los miro a través de Yahoo Finanzas. Y, por ejemplo, le pregunto a la inteligencia artificial, si me gusta, por ejemplo, me gusta una acción de semiconductores, le pregunto cómo ha sido el desempeño de los últimos 15 años. No pregunto tanto tiempo porque la inteligencia me dice, ¿sabes qué? No tengo datos de 15 años, pero tengo datos de 10. ¿Te sirve? Me pregunta. Sí, me sirve. Y me da la información. Ahora, ¿qué es lo que yo busco? En mi caso, porque yo tengo 52 años, no, soy un poquito conservador entre paréntesis, pero a su vez también, cuando hay oportunidades, trato de ser un poco agresivo para aprovechar esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, cuando vi que la acción de McDonald's cayó este año 15%, ¿cierto? Por el tema de la famosa medicamento contra la diabetes en Estados Unidos, que ha hecho que la gente baje de peso y deje de comer comida chatarra. Ujú. Eh, Siempre escuché que McDonald's es una muy buena empresa, muy buena inversión. De hecho, el negocio de McDonald's no es solamente hamburguesa, hay películas ahí respecto de eso, ¿cierto? Real estate. Y claro, el real estate, y empecé a investigar un poco de McDonald's. Y cuando vi que cayó un 15, dije, esto es una tremenda oportunidad. Y la compré, pero me fui con todo. Le puse varias lucas y hoy día es el 30% de mi cartera de jubilación y es el 50% de mi rentabilidad actual. Tengo un 20% de rentabilidad desde abril que comencé esa cartera. Espectacular. Entonces sabía yo que el precio iba a subir, pues de hecho ya está con máximo histórico. Entonces, pucha, yo realmente, bueno, ahí le puedo aceptar. Pero, ¿por qué recurro a la inteligencia artificial? Porque busqué la rentabilidad promedio de McDonald's en los últimos 15 años y la rentabilidad de McDonald's es promedio 15%, 14, entre un 12 y un 14 anual, ¿ya? Yo uso siempre el comparativo, lo comparo con el Standard Poor's, con el ETF, el SPY, Ujú. ese es como el eje, y sobre eso voy preguntando y pido que me hagan gráficos y comparo SPY versus McDonald's, SPY versus Amazon, etcétera. Pero también lo que busco es que no tenga tanta volatilidad. Y aquí me voy a contradecir un poco porque lo que yo busco que son activos que tengan un beta, ojalá menor a uno, ¿cierto? Tú sabes lo que es un beta, el beta mercado, ¿cierto? El SPY viene siendo el uno, que es Es la la referencia de desviación mercado, estándar. claro, la desviación estándar, y busco que sea menos de uno, ¿ya? McDonald's, por ejemplo, creo que es 0,77 el beta mercado de McDonald's. Ujú. Entonces busco activos que sean un poquito menos que por el tema de riesgo, ¿cierto? Si bien no van a ser instrumentos con tanta rentabilidad, pero por ejemplo, junto con Meta tengo UNH, que es United Health Group, ¿cierto? Que es una aseguradora, la más grande de Estados Unidos, una de las más grandes, que tiene un track record, pero buenísimo, con un promedio de rentabilidad anual sobre el 16% y crecimiento de dividendos del 15% anual. Entonces, tremenda empresa, es una de las más grandes, de hecho es la posición más grande del Dow Jones. Ujú. ¿Ya? Y esa es una de mis segundas posiciones. También estoy positivo, también la compré como en abril, porque empecé a hacer varios cambios. Y a largo plazo, una tremenda empresa. Sector salud, ¿cierto? La sociedad está envejeciendo, me fui por ese lado también. Ujú. ¿Ya? La única tecnología que tengo es Meta, por el tema de inteligencia artificial. Me corto las venas, no la compré cuando valía $90 por acción el año pasado. Me corto las venas. Fue un bajón importante el año pasado en un Sí, momento es que bien ahí complicado. bueno, hubieron errores por parte de ellos y el mercado la castigó mucho, pero si tú sacas la cuenta, haber comprado 90 y hoy día está casi $600, imagínate, hiciste más de un 5 por 5. Ujú. Una criptomoneda, y más que una cripto. Entonces, pero bueno, y lo que aprendió también el tema de aprovechar un poco la volatilidad del mercado, porque la volatilidad es la que te genera buenos ingresos, ¿ya? Pero depende del objetivo. O sea, como te digo, para una cartera de jubilación a largo plazo, Meta
tiene un track record del 21% al año, anual. Entonces lo que yo busco es que supere el 12% del Standard Poor's. Ese es mi objetivo para mi cartera de largo plazo. Busco activos que tengan ojalá un beta menor o similar, Ujú. pero que tengan una rentabilidad mayor a través de reinversión de dividendos o en este caso estas empresas hacen recompras de acciones. Y eso hace que el EPS, ¿cierto? La rentabilidad por acción suba. Entonces McDonald's tiene un programa de recompra de acciones. Visa, por ejemplo, también tuve hace poco Visa, ¿ya? Visa también es tremenda empresa, también con muy buen crecimiento. Últimamente está un poco más rezagada, pero es una muy buena empresa a largo plazo. Y para tomar mis decisiones, veo videos también de otra gente que invierte en este tipo de instrumentos. Entonces, voy juntando en realidad información de varios lados, no me quedo solamente con lo que me diga la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me significa para tirar los números, pero veo un poco el análisis de otras personas que saben mucho más que yo. Yo no soy analista técnico ni digamos, ni tan fundamental, pero por lo menos trato de informarme en la medida que puedo y que si considero que tiene valor para mí, la tomo dentro de mi cartera. Y mi otra cartera de corto plazo es más grande porque es más especulativa porque ahí estoy apalancado, ¿ya? Y ahí me está yendo bastante bien. En marzo hice una ganancia, hice un 140% en un ETF que replica, que es Bitcoin por dos, que se llama VIX, que fue la publiqué en ese tiempo. Eh, la descubrí solo, porque como tengo la aplicación y por Sequinazo empiezo a buscar información y de repente me van apareciendo ETFs nuevos que yo no conocía y lo empiezo a mirar, veo el costo, veo cuándo fue lanzado y yo partí con Vito, con Ujú. el ETF de El más futuros. famoso. Eh, es bien famoso. Y con Vito me fue bien también. Hice buena rentabilidad, la publiqué. Hay varias personas que me han agradecido porque todavía están con Vito. Yo el día que vendí Vito avisé. Vendí Vito y me fui a VIX, porque VIX es Vito por dos. Ujú. También paga dividendo, pero es apalancado. Y con ese apalancamiento hice un 140% en pocos meses cuando llegó el ATH de Bitcoin en abril, cuando se lanzaron los ETF, Ujú. y vendí para hacer la ganancia. Y eso también aprendí, a no quedarme, ¿cierto? A no quedarme siempre esperando un precio X, porque me pasó el año 2021, yo compré Bitcoin, ¿cierto? La criptomoneda, no había ETF ni inversiones, partí por 45.000, 55.000 comprando Bitcoin. Todo el mundo decía Bitcoin va a llegar a 100.000 en diciembre del 2021. Llegó a 69.000 en abril, hizo el máximo ATH en noviembre. Y yo estaba con ganancias, Carlos. Y no quise vender porque esperé los 100.000. Y por esperar los 100.000 tuve que hacer la pérdida. ¿Por qué? Porque había sacado avances para comprar Bitcoin Ah, avances a como avance en 90 efectivo. días. Me apalanqué con crédito, ¿cierto? Uf, Porque sabía que iba a ganar. De hecho, iba ganando. Y esto no lo tienen que hacer porque obviamente es muy complicado. no hay recomendación. No hay No recomendación hay de inversión. recomendación de qué no hacer. Claro, esa es la ambición. Esa es la ambición. Ujú. Y me llegó el pago del crédito. Y yo no tenía para pagarlo. Entonces tuve que vender, obligado. De ahí perdí 7 millones de pesos, pero Wow. feo. Esa fue mi última experiencia en el ciclo anterior. Y para este ciclo, eh, tengo Bitcoin también, pero ya conozco el ciclo, tengo más información y ya no voy a hacer lo que pasó porque todo el mundo hoy dice Bitcoin va a llegar a 100.000, 150.000, 200.000. No. Si Bitcoin llega a 90, vendo todo. No, es imposible que tú puedas vender, adivinar el precio máximo o el precio mínimo de una acción. Es imposible. Ujú. Por eso es importante que tú te fijes un objetivo para ti, independiente del ruido que diga el mercado, porque en realidad en redes sociales sobre todo, en X, hay mucha información de criptomonedas y hay mucho analista, pero es demasiada información. Y al final te confunden. Entonces, yo creo que eso uno tiene que tratar de filtrar un poquitito, pero más que guiarse por las futuras ganancias, es saber en qué estás invirtiendo, de qué se trata el activo, es por qué está subiendo de valor o por qué se está produciendo esto. Ujú.
Entonces a mí me gusta leer, me gusta aprender mucho de Bitcoin, sigo estudiando Bitcoin. En YouTube hay seminarios de Bitcoin, hay muchas formas de poder aprender de qué se trata, porque hay que buscar de qué se trata más que ver un valor, porque todos queremos ganar dinero, o sea, en el mundo de inversiones todos queremos ganar plata, Ujú. pero no es fácil. Si fuera fácil, seríamos millonarios todos, tú y yo, ¿cierto? Pero no es fácil el mundo de las inversiones. Requiere estudio, requiere manejo de riesgo, el manejo emocional, y también por sí son difíciles. Es difícil de lograr eso, muy difícil. Y uno está constantemente aprendiendo y uno también se equivoca. Y los grandes personas también se equivocan, Carlos. De todas maneras. Oye, como para ir cerrando, me gustaría que nos dieras un mensaje final, aprovechando de tu experiencia, de todo, de repente, ¿qué le dirías a, bueno, o qué le dices a, no sé, a tu hermano menor, a, no sé, a los profesionales jóvenes que van llegando al trabajo donde estás hoy día? ¿Qué motivaciones les darías? Mira, yo tengo 52 años y mis compañeros de trabajo tienen 33, 34 años. Mi hermano menor tiene 37, él es profesor. Y mis compañeros son ingenieros comerciales. Yo no soy ingeniero comercial, estuve en la universidad 3 años, pero por razones económicas no me titulé, pero entré a la banca como cajero bancario, he hecho carrera en el banco, llevo 25 años en la banca, ¿cierto? Soy ejecutivo comercial de banca persona, y lo que le digo a todos, al alumno en práctica que llega, los tiros, siéntate conmigo. Te voy a dar este consejo de vida, le digo. Sin que me conozca mucho, tómalo o déjalo. Y le cuento un poco mi historia. Y le digo, mira, tú tienes veintitantos años, estás en la universidad, estás en tu práctica, te quiero mostrar esto. Tomo la aplicación y le hago una simulación, porque lo bueno de, por ejemplo, algunas aplicaciones que te permiten proyectar, te permiten simular. Con la inteligencia artificial también lo puedes hacer, ¿ya? Y, por ejemplo, le digo, mira, si tú inviertes en el índice, ¿cierto? En Estados Unidos, que tú empiezas a colocar $100 mensuales, ¿cierto? Tú tienes 27, le calculo ya hasta los 50. Digo, a la edad que a la edad que yo tendría, tú tendrías, ¿cierto? Tendrías cierta cantidad, dijo. Juntarías más dinero que lo que podrías juntar en tu propio FP. Ahora, ¿este dinero para qué lo que es? Este dinero para que tengas una segunda fuente de ingreso. Puede ser para un emprendimiento, puede ser para un complemento de tu renta, puede ser para que el día de mañana dejes de trabajar y busques otro trabajo, tal vez que te permita tener más tiempo con un ingreso menor, pero que tienes tu respaldo financiero aparte de tu patrimonio, ¿cierto? Y puedes disfrutar un poco más de la vida, porque yo le digo, yo le digo, te lo digo a ti también, Carlos, tú lo sabes, o le digo a mi hermano, ¿qué sentido tiene estudiar en la universidad, sacrificarse, salir a los 25 años, 27 de la universidad, entrar a trabajar hasta los 65 años, cuando hoy día los trabajos igual son exigentes, son absorbentes, ¿cierto? O sea, tú no vas a la universidad para ir a trabajar, Ujú. ¿cierto? La universidad te entrega la herramienta, pero hoy día con el conocimiento que hay, con la tecnología, con la libertad que nos ofrece, por ejemplo, YouTube, donde hay cursos de todo tipo, ¿cierto? De poder aprender, tú hoy día como joven profesional, o aunque no fueras profesional, no es necesario, ¿cierto? Hablemos de cualquier joven. Empieza desde el primer sueldo a ahorrar una pequeña parte, pero desde el día que te pagas, hay un concepto que dice, págate a ti mismo, ¿cierto? Porque tendemos a ahorrar lo que nos sobra. El problema es que nunca nos sobra plata. Entonces, al final, el ahorro es cero, porque la gente dice, no, es que yo no alcanzo, gano muy poco, tengo muchos gastos. Y yo digo, ¿estás pagando tu casa? Sí. ¿Cuánto pagas de dividendo? Tanto. ¿O cuánto pagas por un crédito, por un auto? Ya, tanto la cual. ¿Te duele pagarlo? No, no lo puedo pagar. ¿Y por qué si tú puedes pagar 300.000, 400.000 pesos en un dividendo o pagar la letra de un auto? ¿Por qué no partes con 20.000, 30.000 pesos mensuales y lo vas aumentando de poquitito? Ujú. Porque la gente Creas el dice, no, hábito, es que creas la el gente, hábito. es que cuando gane más lo voy a hacer. Pero el problema es que no es cuánto ganas, es cómo administras el dinero. Puede ganar 100, 500, 100. Yo conozco gente que gana mucho dinero y no le alcanza. Y nunca te va a alcanzar Nunca porque alcanza. las necesidades son ilimitadas y los recursos siempre van a ser escasos. Ujú. Pero si tienes la disciplina y el hábito, puedes lograr una fortuna.
siendo muy joven, y lo bueno es que al ser joven puedes partir con montos pequeños, muy pequeños. Y el tiempo va a lograr, que a través del interés compuesto, va a lograr esa magia de multiplicar tu dinero por cientos de miles. Ujú. Entonces, yo le doy un ejemplo, por ejemplo, le digo, mira, yo partí una cuenta de APB en la FP, me cambié de FP a la más barata el año 2014, ahí partí mi primera experiencia en APB, y la diferencia fueron 17.000 pesos mensuales. Ahí hice mi primera APB, me cambié de FP, con la diferencia de comisión lo tiré a APB, ¿ya? Bueno, Y lo fui yo mismo reajustando cada 6 meses. Entonces, de 17 lo aumenté 7.000 pesos a 34.000, al año siguiente la cerré en 50.000, al año siguiente lo aumenté a 60.000, al tercer y cuarto año lo aumenté a 70.000. Y así empecé a ahorrar. Junté 14 millones en APB, mes a mes, con disciplina. buenísimo. Y Y lo repito recibiendo el hasta el día. beneficio Por estatal. supuesto, un beneficio, sí, ¿ya? Pero más que lo que juntaba, es tener el hábito, lograr partir con un monto pequeño y tú mismo ir incrementándolo poco porque tú vas viendo después el resultado. O sea, tu inversión va creciendo y tú dices, pucha, en realidad, voy a ver si le puedo poner un poco más. Pero ¿sabes qué? El error de cuando la gente comienza a ahorrar, a invertir todos los meses, dice, no, ya, voy a partir con 500.000 pesos mensuales. No puedes. Ujú. Te va a durar un mes y vas a sacar el dinero porque te va a faltar. Porque la mente no está preparada para eso. Tú tienes que partir con montos pequeños. Cuando ya sea automático en ti, ¿cierto? Puede ser una transferencia bancaria programada, tú vas a de a poco aumentando porque vas a ir viendo el beneficio de que estás juntando tu capital, que va creciendo con poco dinero. Y tú mismo te vas a entusiasmar y vas a querer aumentar. Pero hazlo con calma. ¿Por qué? Porque el presupuesto, ¿cierto? Si partes con 17 y lo metes a 34, ¿cierto? Es el doble. Pero tienes que esperar primero a moldar tu mente a que esos 17 todos los meses, Ujú. unos 3 4 Existen. 5. Ya no existen en tu sueldo. 7, claro, tú ya no te va a faltar dinero. Entonces esperas 6 meses, más o menos, o un año, y esos 17 ya los voy a aumentar a 25 30 según cómo esté digamos, tu ingreso. Y no te van a faltar, no te va a faltar dinero a fin de mes. Porque mucha gente parte queriendo dar a 200.000 pesos, 300.000 pesos, si jamás han tenido la costumbre de partir ni siquiera con 10.000. Entonces, ¿qué pasa? Colocan 300.000 pesos este mes y a los 2 meses dejan de aportar. Sacan el dinero, no, es que mucha plata, no me alcanza. Claro que no te va a alcanzar, porque es demasiado. Tu mente no está preparada para esos montos. Tienes que Ujú. partir con montos pequeños. Y si vives con tus papás, yo digo, oye, fácilmente tú vas a ahorrar el 50% o el 60% de tu ahorro. Si vives en la casa de tus papás, ayúdalo a ellos en sus casas, pero el resto, como te decía la primera vez que mi primer sueldo lo guardé en un cajón de madera. No había que hacer con la plata, cuando tenía 18 años, Claro, sin gastos. ¿cierto? Sin gasto, pues, si vives con tus papás, ¿cierto? Entonces, es el mejor momento cuando estás partiendo. Ujú. Se puede hacer en cualquier momento de la vida, pero es más fácil para un joven cuando parten con su primer trabajo. Ujú. Y si Claro, tú porque el ves tiempo está a tu favor. El tiempo está a tu favor cuando el estás joven. tiempo, claro, y los costos, porque eres joven, ¿cierto? Bueno, todos los jóvenes hoy día quieren vivir muy rápido la vida, en realidad quieren tener de todo, pero yo le digo, oye, pero si recién tienes 25, 26 años, cálmate un poco, le digo, porque quieren tener todo, quieren tener auto, casa antes de los 30. Ujú. Le dije, oye, yo mi casa me la compré a los 36 años, recién, en la casa donde vivo, ¿me entiendes? Hay gente hoy día los jóvenes no quieren tener paciencia, quieren comprarse un departamento teniendo menos de un año trabajando. Entonces le digo, pero oye, cálmate, le digo así. O buscan precios solicitados. Una vez, me acuerdo que la gente ni siquiera sabe lo que significa una UF, Ujú. porque ven las noticias, departamento, 15.000 UF. Oh, me gusta ese departamento. Ya, pero ¿sabes cuántos son 15.000 UF? ¿Sabes cuánto necesita ganar para tener un crédito hipotecario? Entonces, ahí se dan cuenta que, pucha, toda la razón. Hay que tomar. Ese, digamos, es mi consejo y eso es lo que a mí me motiva a que a través de mi experiencia, digamos, que yo en realidad hoy día el conocimiento financiero está liberado. Ya lamentablemente, como te decía Carlos antes de la entrevista, me habría gustado tener 15 años menos, me gustaría haber tenido tu edad, te envidio por eso, O la edad que aparentas. claro, pero nunca es tarde para nadie. Tenga 50, 60, nunca es tarde. Lo Ujú. importante es que ellos quieran, digamos, empezar a hacer un cambio en su vida, cambios con muy pocas cosas, como con muy poco dinero, pero si tienen la disciplina y la constancia,
vas a ver los frutos. Ujú. Y eso es lo mejor de todo, eso es lo lindo de todo, que tú puedes cambiar tu realidad. Eso. Buenísimo, espectacular. Oye, Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo? Alguien que le gustó todo lo que hemos hablado y llegó hasta este minuto del video. No, bueno, principalmente a través de mi cuenta de ex, ¿cierto? Que es Jorge Medina 2037, Ujú. ¿cierto? Ahí me pueden encontrar. Mi nombre es Jorge Invierte, mi nombre comercial. Me pueden escribir por mensaje directo. A veces algunas personas me escriben y yo siempre les contesto. Estoy siempre conectado con esa red social. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y por supuesto, vayan a seguir a Jorge. Recuerden suscribir al canal los que no lo han hecho. Y nada, Sí, pues, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Carlos, muchas Y gracias a bueno, ti por la mucho invitación. éxito. Seguimos hablando. Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Saludos a todos. Chao, chao. Saludos a todos.